Buenos días, bienvenidos nuevamente al Congreso Quinquenal del CIP. El día de hoy, jueves 17 de mayo, tenemos 4 trabajos técnicos en lo que va de la mañana. El primero, generación de ciudades en el interior del país con proyectos de desarrollo de hábitat hacia una ciudad sostenible, a cargo del ingeniero Luis Paredes Benavides. El ingeniero Luis Paredes Benavides es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene grado de doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, magíster en Desarrollo y Defensa Nacional, también en el CAEN. Cuenta con varios diplomados, entre ellos el diplomado de Estrategia de Consolidación de las Entidades Públicas. Ha realizado conferencias y congresos tanto en nacional como internacional, destacándose en Washington y México. Adicionalmente, cuenta con experiencia en docencia académica y actualmente laborando como consultor y otras actividades referidas a su rubro. Demos un fuerte aplauso al ingeniero para que empiece con su exposición el día de hoy. Muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema que por el título nos da una imagen de bastante singularidad y simpleza, pero su contenido y sus causas son mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. A manera de introducción, tenemos que citar que esto es una necesidad que se crea a partir de los años 90. La caída del muro de Berlín trae consigo un resultado que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue una forma como Estados Unidos trata de resolver el problema de la globalización, encargando al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al BID y a la FED, que asuman el rol de resolver el problema de los países latinoamericanos que en aquel entonces ostentaban una deuda impagable. Frente a eso, se constituye un grupo de economistas encabezados por John Williamson, premio Nobel, que fue convocado por aquellas entidades y le pidieron que desarrolle una receta de cocina en 10 líneas, que es lo que debería hacerse frente a los países latinoamericanos de la región o del hemisferio para tratar ese problema. Dan su resultado, lo aprueban y se llamó el Consenso de Washington. Ese Consenso de Washington aparece el año 1991 y tiene efectos acá en el país el año 1992 y es introducido parte de ello en la Constitución del 93. ¿Qué ocurría en esa época? El Perú, Lima, sufrió una pobreza extrema. Habíamos vivido un gobierno donde la escasez y la inflación fue tan grande que era totalmente insostenible por la población. Y se suma un nuevo gobierno que nos da un shock económico fuerte y que deterioró más la economía del país. Entonces trajo consigo una serie de resultados. Sumándole a eso, otro problema grave para nosotros, que era la subversión. Entonces, frente a la política internacional y la política interna nacional, se crearon muchas deficiencias, muchas desigualdades y se trataba de resolver ese problema. El año 2002 en Quebec se lleva adelante lo que se llamó la Cumbre de las Américas. Y de esa Cumbre de las Américas se plantea la necesidad de que en la región, en el hemisferio, se lleve adelante lo que debería ser este famoso proceso de seguridades. Entonces, la seguridad hemisférica y la seguridad humana. El año 2002, en Bristol, se lleva adelante el plan de tratar la seguridad hemisférica. Dentro de eso se logró un ajuste para el equilibrio y la tranquilidad de las poblaciones. Se aprueba que el único sistema de gobierno que debería imperar en nuestros países era la democracia. Y no podía ser interrumpido por ningún tipo de persona, institución
que no seas elegido democráticamente por el voto popular. El año 2003, en México, en Monterrey, se llevó adelante la Declaración de Monterrey, donde se aprueba la seguridad humana. Ahí donde nosotros vamos a encontrar este problema. Pero miren la historia cómo ha tenido que sucederse para encontrarnos frente a una necesidad. Esto es una necesidad. Vemos cómo el mundo tiene mucho que hacer para problemas internos nuestros y nuestro comportamiento interno, político, social y económico, nos va a definir el qué hacer frente a estos problemas. Entonces, este es el sumario que vamos a tratar: diagnóstico del problema, planteamiento del problema, análisis del problema, propuesta de solución, conclusiones y recomendaciones. El diagnóstico del problema, nuestra causa principal, ¿cuál es? Nuestro problema principal del problema es la migración. Pero nuestro problema principal es la migración. Y esa migración la hemos tenido de diferentes maneras y la seguimos teniendo. La migración interna fue producto de la subversión en el país. La migración interna también fue producto de la no presencia del Estado en el ámbito de todo el país. También trajo como resultado que la presencia del narcotráfico generó mayor presión para la migración. Entonces, esa migración trae sus efectos. ¿Y los efectos cuáles han sido? El crecimiento poblacional de las ciudades urbanas. Y especialmente, si vemos en Lima, las noticias de todos los días. ¿No? Feminicidio, accidentes de tránsito, crímenes, robos, ¿no? Etcétera. Ahora vamos un poco a enunciar esos problemas. En el aspecto económico, desempleo, comercio informal, y comercio ambulatorio. En el aspecto político, esa superpoblación, ese gran crecimiento de la ciudad implica muchas inversiones y grandes inversiones para poder afrontar esas necesidades. Y esas grandes inversiones traen problemas. Uno de los problemas es ocupar territorios y espacios. Que para el caso de Lima y el caso de la costa es bastante difícil poder absorber esa solución, toda vez que la costa es el 10% del territorio nacional, 30% es la sierra, la cordillera de los Andes, y el 60% es la selva. Entonces, frente a esto, y encontrar que Lima tiene más que 2.130.000 y tantos kilómetros cuadrados, de los cuales 300 y tantos son urbanizables, vemos que la cosa es bastante difícil. Entonces se pretende hacer grandes obras, megas obras como las que estamos viendo. ¿Resultado? Corrupción. Entonces son los problemas que vienen de este tipo de situaciones en los países, no solamente en el Perú, sino en el mundo, la migración. Y su efecto es la sobrepoblación de las ciudades metropolitanas, que también podríamos llamar producto del centralismo. Ahí para que se pueda apreciar qué origina la migración. No podemos ver en el aspecto político. En el aspecto político, los peruanos sin documento de identidad, introducción de terrorismo, narcotráfico, exclusión política, la población rural. Hay zonas donde el 83%, 86% de la población es quechua hablante. O sea, todavía no llega, ¿no? el gobierno o el Estado a esos pueblos. En el aspecto social tenemos la infraestructura de salud y educación deficitaria, no existe. Son obras públicas para justificar un gasto y poder tener algo.
pero no cumple su función. Hago la infraestructura, pero no tengo el equipamiento. Desigualdad, pobreza y conflictos sociales. El hecho de que se le arrebate la tierra a muchos pueblos trae consigo que la población se levante y genere problemas y llegue a límites bastante difíciles y a veces tristes de pérdida de vida humana. Anemia y nutrición, niñez, eso no tengo mucho que hablar porque ya sabemos los informes periodísticos, el estado en que se está desarrollando este problema, sumado a la tuberculosis. El aspecto económico, falta de empleo, hay desempleo, la zona rural depende de la agricultura y una agricultura para autosostenerse, no para un desarrollo de comercialización o agroindustrialización. La falta de programa de desarrollo integral no existe. En el medio ambiente encontramos la contaminación de ríos, desarrollo de tala ilegal de árboles, desarrollo de la minería ilegal, ¿no? Y la tala de árboles, y los huaicos e inundaciones por falta de previsión. Estas causas nos generan estos efectos. ¿Qué va a pasar en el efecto político? Convulsión social, deterioro del gobierno. Hemos visto que un gobierno no ha terminado su periodo y se cayó. ¿Efecto de qué? De estos problemas. Inseguridad ciudadana. No hay que explicar mucho, todos lo vivimos. Hemos tomado todo lo de la realidad y plasmado en unos cuadros que nos permite orientarnos para llegar el porqué de lo que debemos hacer. La violencia generalizada también es otro aspecto que podemos palparlo día a día. ¿En qué se diferencia la inseguridad de la violencia? La violencia es un acto directo, es una dimensión, pero la inseguridad es multidimensional. Son muchas dimensiones que deben actuar para poder que se genere y buscar la solución en el mismo nivel. El aspecto social, la explosión demográfica. Las superpoblaciones que sigue permanentemente y ahora se nos suma otro problema difícil, la presencia de los venezolanos. No, que si bien es cierto, se habla de que ya son 300 y tantos mil en Lima, personas que no tienen trabajo, ahora se suman otros 300.000 que son los venezolanos. Entonces ya no tenemos 365.000, sino vamos a tener 600 o 700.000. Crecimiento de vivienda vulnerable a los desastres naturales. Es otro de los aspectos que no se cuidan y en la cual todo el tributo de la población, de las empresas, de la generación de desarrollo económico van a resolver este problema. Muros de contención, que hay que resolver el problema de los huaicos, que hay que contar miles, decenas de miles de millones de soles o de dólares. Y el deficiente desarrollo del hábitat y la sostenibilidad. ¿Por qué hablamos del deficiente desarrollo del hábitat? Uno de los aspectos muy sencillos que podríamos tratar es de que dice la Organización Mundial de la Salud que para que cada ciudadano tenga calidad de vida en una población requiere de 8 metros cuadrados de área verde. Y en Lima únicamente se llega a 2.7. Ahí vemos ya que hay una deficiencia, pero se escucha pues a muchos candidatos que nos ofrecen más de lo que se puede. No, si queremos darle una prioridad, una tranquilidad, una calidad de vida en cuanto a áreas verdes a nuestra población, requeriríamos más o menos de 80 kilómetros cuadrados, que no los tenemos, no existe, ¿no? Entonces, vemos de que sigue permanente este tipo de problemas. En el aspecto económico, hoy más que nunca se ve un mayor comienzo informal y ambulatorio. Eso genera incremento en la población. Para conseguir un documento, para ir al municipio y sacar la licencia o sacar, ¿cómo se llama?, el espacio para poder vender mi producto, hay que pagar un cupo. En los municipios es la CISA. Y el incremento de la economía especulativa e informal. Ya vemos que la presencia de muchos pobladores, muchos ciudadanos ecuatorianos han traído dinero y comienzan a hacer préstamos colombianos, están haciendo préstamos a la gente y si no paga, nos mata. Esa es la economía especulativa e informal. Y el medio ambiente, la contaminación, vemos la vialidad en Lima,
para llegar acá nomás hemos notado qué difícil es. El incremento de los residuos sólidos todos los días y no hay dónde evacuar. No hay relleno sanitario suficiente para que pueda asumir, ¿no?, o absorber este volumen de producción. Y cada vez se reducen las áreas verdes. He visto por ahí un parque en La Molina que la mitad se les dio, o sea, a una universidad. Por otro lado, los parques se están transformando pues en vivienda, se están transformando en edificios de 20, 25 pisos. Entonces, cada vez más estamos yendo contra lo que es las condiciones ideales. Entonces, eso ocurre hoy. ¿Producto de qué? De las autoridades. Frente a esto, ya lo vimos, ¿no? No, perdón. El diagnóstico del problema lo tenemos que situar por orden en factores sociales, factores económicos, factores medioambientales y factores políticos. Los factores sociales ya los hemos estado analizando, los hemos estado viendo, los mismos que económicos, medioambientales y políticos. Pero vamos a ver qué pasa en nuestra ciudad. Podemos ver ahora, ¿no? A ver. ¿Qué está pasando en la ciudad? La ciudad de Lima. La ciudad de Lima estamos encontrando que tendría 9.111.000 habitantes, según el INEI. Los más poblados son San Juan de Lurigancho con 1.128.000, San Martín de Porres 723.000, Ate 650.000, Comas 534.000, Villa El Salvador 478.000, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Puente Piedra, Santiago de Surco. Son 10 distritos que contienen el 50% de la población limeña. Los menos poblados son Santa María con 1.675, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Pucusana, es decir, los balnearios del sur. Vamos a ver qué pasa con el trabajo. La población económica activamente metropolitana supera los 5 millones de personas. El 93.2 conforma la PEA ocupada. Y que acá no se ve. Creo que está un poco... Entre 25 y 45 años de edad, el 25% está constituye el 25%, y entre 14 a 24 años el 20.3%. El 33.1% se desempeña como trabajador independiente, ¿no? Según rama de actividad desempeña la PEA ocupada el 59%. El comercio el 44%, la manufactura el 7%. Según el nivel de educación, el 47.5% de la población tiene secundaria, el 25.6% superior universitaria y el 8% de la educación primaria. Disculpe, por favor, ese 93% de la PEA ocupada, ¿cómo es posible si hay no, es diferente la población. No consideremos la población, que es un 100%, la PEA es 93%. La PEA puede ser 5 millones, significa esos 5 millones, el 93.2 está ahora. Ok. Entonces vemos que uno de los problemas graves es la migración. La ciudad de Lima en el año 1940 tenía una población de 645.000 habitantes. Creció en 21%, la población se triplicó. No veo acá, está un poco desfasado, ¿verdad? Pero voy a... El primer censo poblacional del presente siglo, la población de la capital de la República se quintuplicó, se multiplicó por 5 y se estima que en el presente año la población llega a los 10 millones de habitantes.
Allá los míos, esto enunciado acá elementos, ¿no? Acá arriba. ¿Cómo consiguió mi foto? Que estoy ahí. ¿Cómo? Viniendo de Huancayo. Tomaron de espalda, creo que tomaron de espalda. Trae como resultado la tuburización y hacinamiento. Eso es lo que está pasando en nuestra capital. Esto se ve un poquito más pintoresco, pero el problema es muy deficitario, muy grave. Piden agua, desagüe, servicio básico, ¿no? No hay cómo ofrecer servicios básicos a esa población. Por dos razones. Por un crecimiento explosivo que no se puede atender ese volumen, y por otro lado, que nuestra estructura de abastecimiento de los concesionarios no tiene que expandir. Vemos el agua, el problema de Huachipa no pudo resolver la situación el año pasado, porque no se terminó Huachipa. Ya Huachipa debe estar en funcionamiento, seguimos con la tarjeta, ¿no? Lima Metropolitana, el año 1997, se le consideraba que tenía más o menos 28.375 lotes. Lima Provincia 20.202 y Callao 8.173. El crecimiento de los asentamientos humanos ya no ha sido posible, pero sí lo que ha ido creciendo son las viviendas. Conocí una expectativa en los años 80, 81, cuando se encontró que habían pocas viviendas, pero el criterio de los que habían llegado a hacer su vivienda precaria ahí, dijo, todo de acá hasta arriba del cerro es mío. O sea, la lotización de ellos no lo entendieron como si fuera simplemente el lugar donde iban a colocar su casa, sino hasta la punta del cerro. Y eso será, lo tenemos. Y si se va a estos pueblos se va a encontrar que arriba de la casa está el pariente, el otro pariente, el compadre, el primo, etc., hasta la punta. Entonces no creció más asentamientos humanos, pero sí creció la vivienda dentro de los asentamientos humanos en las zonas más peligrosas, más lejosas, más vulnerables. Tenemos la violencia, la inseguridad ciudadana, y se ve que la comuna ha registrado más denuncias y delitos es San Juan de Lurigancho. Es lógico. ¿Cómo? Es simplemente por la proporción poblacional. Poblacional, claro. Y le sigue coma, por la población, cercado de Lima, Ate, La Victoria. Es decir, la comisión de delitos, la inseguridad ciudadana es directamente proporcional a la población. Correcto. Usted me ayudó, creo, a hacer el tema. Tenemos el hambre y la pobreza. La conocemos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué se refleja este problema? Las personas con ese problema de pobreza tienen un empleo o un ingreso de solamente $8 por día. Mientras que para cubrir sus necesidades cotidianamente necesitan 8, el doble. No, 8 ganan. No, 4 ganan. Perdón, 8 ganan y requieren de 16. ¿No? Hoy 1.659.000 niños y adolescentes que trabajan en situación deplorable de explotación. De ellos, 832.000 son niños entre 6 y 13 años, desde la venta de caramelo. Y trabajan en jornadas de 14 a 15 horas. En 2015, diversas instituciones y medios peruanos denunciaron que 3.273 niñas y niños de familias pobres fueron utilizados como conejillos en 7 experimentos médicos. A esos límites llega la pobreza para poder obtener un recurso y cubrir la necesidad más elemental, que es el de alimentarse. A la par de eso, nos encontramos que el servicio de salud tampoco tendría mucho que explicar, porque se vive a diario y muchos de los que estamos acá puede haber chocado con este problema. Encuentra de que el servicio de salud es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? Porque no se preocupa el Ministerio de Salud a resolver este problema. ¿Qué está ocurriendo?
ningún establecimiento de Ica, Ucayali, Cusco, Piura, Lima Metropolitana y Puno tienen insumo para el lavado no lo noto bien. El establecimiento en Piura y San Martín no tienen guantes quirúrgicos. Hospitales, el 21% no cuenta con ambulancias. El 13.5% de ambulancias no se encuentran debidamente operativas. 36% del establecimiento de Lima Metropolitana no cubren no cuentan con ambulancias propias y operativas. La gestión de negocios de desastre, 23.2% de los establecimientos que cortan, ¿no? No se puede. Bueno, el problema ahí habla del friaje, de la lluvia, la anemia en los niños gestantes y la detección temprana de cáncer. Están en falta de equipamiento, falta de infraestructura y falta de personal ad hoc para poder enfrentar este problema. Otro problema deficiente, educación. 650.000 alumnos están en riesgo por deserción escolar. No les hablo de la situación de los locales, porque ya los conocemos, todos los días nos enuncian el problema de la reconstrucción con cambio, y no solamente eso, sino que antes de también el problema se daba. Desempleo. La tasa de desempleo en Lima Metropolitana cerró el 2017 en 6.9, según el INEI. 358.400 personas buscaron trabajo de manera activa. De total de personas desempleadas, el 48.6 son hombres, 51.4 mujeres. Informó el INEI que ningún promedio mensual proveniente de trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1.667.3. Aumento ligeramente de 0.4%. Aumentó ligeramente respecto al 2016. El ingreso promedio de los hombres fue de 1.919.2 y las mujeres 1.353.9. Acá es interesante remarcar una situación harto conocida por todos, cómo el mundo mide la capacidad de desarrollo de los pueblos, las ciudades o los países a través del PBI. Y según el PBI, si tomáramos que nuestro PBI de 270.000 millones de dólares, con 30 millones de habitantes, se supone que cada ciudadano debería percibir $9.000 por año. ¿Está bueno? Ahí podemos... El tema es que Roque Benavides, Romero se llevan toda la plata, pues, y los chilenos. Entonces, así es. Entonces, vean ustedes cómo llegamos a ciertas situaciones que nos generan grandes desigualdades. La inversión es importante, pero sin desigualdades. Tenemos la inseguridad ciudadana, la prostitución, hoy ha aumentado por la presencia de venezolanos. Todos los días se escucha en la televisión y se lee en los periódicos. Pandillaje, lo tenemos, encubierto en las famosas barras bravas. ¿Qué hacen? Atentar contra la propiedad privada y la propiedad pública. Caso de La Molina, caso de La Victoria, caso de otros lugares. La drogadicción, que sigue aumentando, cada vez es más barata, de más accesibilidad para la juventud y la niñez. Entonces la cosa es bastante dura. Contaminación ambiental, pero nos prometen que podemos hacer de Lima una ciudad sostenible, ¿no? Congestión vehicular en hora punta, deficiente vialidad. No hay un plan vial debido a que no existe un plan de desarrollo urbano. Pero se dan soluciones económicas. Voy a enunciarlas, pero no pretendo discutirlas, porque los puntos de vista son respetables. La asociación público-privada.
¿no? Hay grandes posiciones a favor de ello, ¿no? Pero ¿qué pasa con la asociación público-privada? La asociación público-privada tiene una característica bien interesante, que viene privado, invierte, pero le hace proyectos. Los estudios financieros los presenta y el plazo, 20, 30, 40 años. Las tasas de interés no se conocen, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que deben resolverse dentro de esta alternativa de solución. ¿Cuál es el efecto negativo de esto? Que va contra nuestras autoridades locales. Caso peaje. Hace 20 años, un poco más, los peajes ingresaban a las arcas municipales. Hoy están comprometidas. Los bonos soberanos. Los bonos soberanos son una suerte de situaciones un poco aparentemente solubles, pero que tienen cierta tendencia a generar incomodidad, porque estos bonos soberanos sí son negociables a nivel internacional. Entonces, el hecho de venderlo, hemos visto que ya casi 2.000 millones de bonos soberanos se han emitido hasta el año pasado, hasta diciembre, y ahora se van a emitir 700 millones más, creo, de bonos soberanos. También esto es otro problema que hay que ver en qué medida nos afecta, por la tasa de interés que se paga por estos bonos. ¿Y dónde salen estos pagos? Salen de los impuestos, del bolsillo de todos los peruanos. ¿Y hacia dónde se dirige esta plata? A la reconstrucción, hoy. ¿La reconstrucción es recuperable? No es recuperable. Entonces aumenta la deuda. Disculpe, fuera tan amable decirme el interés. No, el interés creo que es algo entre 6%, sí es alto, pero ese creo a 6 años. Obra por impuesto. Este es otro planteamiento aparentemente interesante, pero ¿qué trae como resultado? Que salga la SUNAT y dice, no, el ministro de Economía dice, ha bajado la recaudación, estamos mal. Claro que ha bajado, porque acá hay que deducir los impuestos, ¿no? Deducir los impuestos que pagaba antes la empresa A, pero como ha hecho la obra a 30 años no va a pagar impuestos. Casi lo mismo que el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las soluciones económicas que va encontrando la población en el país. Y ahí vienen las famosas ya soluciones tecnopolíticas. Como el país, como Lima es grande, no tiene comodidad frente a los problemas que hemos denunciado, hay que hacer grandes obras. Y comienzan las grandes obras. Ahí tenemos la nueva protesta de los vecinos de Puente Piedra, no solo contra la eventual reposición del peaje sobre el Chillón, que en enero ya provocó violentas movilizaciones, sino que ahora los puentepiedrinos exigen eliminación de todos los peajes. Entonces, esas obras planificadas, no se sabe por qué. Porque en Perú hay una cosa bien interesante. Primero se aprueban los montos, después se enuncian los proyectos y luego se hacen los estudios. Entonces al final no, ahí tienes que acomodar esto a ese monto. Y se va acomodándose. Ahí están los resultados, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra de las grandes obras. Miles de millones de dólares. Interconexión entre Lima y Callao con esta extensión vial destacó que este circuito vial se incrementaría de 14 a 17 kilómetros hasta el límite con Callao. Castañeda informa que esta obra, valorizada en 278 millones de soles, vendrá además la circulación de 50.000 vehículos, ¿no? La Punta Callao, región que avanza en la construcción de 5 kilómetros de franja costera. El alcalde capitalino explicó que la moderna interconexión vial de 3 carriles por sentido a cargo de su gestión contará con un viaducto. Empalmará con Escardó, San Miguel, Costa Verde, Concepción Chorrillos y montará puente vehicular en la avenida, ¿no? Los puentes. Esta es la ruta del tren subterráneo que unirá Ate y el Callao. La línea 2 de metro adjudicada al consorcio nuevo Metro Lima unirá el distrito de Ate y Callao.
en un túnel subterráneo de proyecto regular 27 kilómetros de longitud en solo 45 minutos. Esta obra contará además con un ramal de 8 estaciones entre Avenida Fosa y Gambetta, el tren subterráneo, cuya inversión asciende a 5.858 millones. 5.858 millones. Se conectará con el Metropolitano, la Estación Central y con la línea 1 del metro de la Estación 28 de Julio. Podrá consorciarse con la futura línea, conectarse con la futura línea en 3, 4, 5, o 3, 4 y 6. Entonces, esto es lo que trae como resultado hacer grandes obras, grandes inversiones. Como no tenemos la plata en caja, vamos a bono soberano o crédito. ¿Se dan cuenta? Volvimos a los años de 1970 y tanto, de la deuda externa. ¿Qué efectos y resultados ha traído esto? Corrupción. Estamos viendo Lavajato. Desde el inicio de las investigaciones del caso Lavajato hasta la discusión de los ejes temáticos de la 8ª Cumbre de las Américas, la corrupción se ha mantenido en la agenda mediática. En este encuentro regional, su impacto más relevante en los recursos del país fue precisado por el presidente Martín Vizcarra, representante de cerca del 2% del Producto Bruto Interno. La cifra corresponde a una estimación del Banco Mundial. La mayoría de peruanos piensa que el segundo gobierno de Alan García fue el más corrupto de los últimos años. Eso lo señala Transparencia. Alrededor de 51 millones de soles de presupuesto de la Municipalidad de Lima Metropolitana se perdieron en actos de corrupción entre el 2009 y 2017, según informó el Contralor de Alarcón, reclamando contra la corrupción, presentando sus manifestaciones en el Congreso. Durante su participación en la primera audiencia pública realizada por la Contraloría en Lima Norte, Alarcón Tejada dijo que existen 120 procesos judiciales en los que están involucrados 765 funcionarios municipales. Según el Contralor, se identificaron 1.343 presuntas responsabilidades penales y 840 presuntas responsabilidades civiles en funcionarios municipales. También se contó que el Poder Judicial emitió 50 sentencias entre penales y civiles sobre casos de corrupción municipal, 19 resultaron favorables y 31 desfavorables. De acá sale, dice, en segundo lugar se ubica el presidente Fujimori con 23%. En tercer lugar aparece Ollanta Humala con 22%. Y en último lugar, actualmente el prófugo Alejandro Toledo con 20%. Pues el primero, y acá están los otros. Este es el producto de la famosa megasobra. Sí. Falta sí. Pero no. Sí, pero no hay tiempo de. Bueno, medio ambiente. El medio ambiente, Proinversión comunicó que se ejecutarían 15 proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales por 1.100 millones en los próximos 2 años. Según comentó entonces el mandatario, hoy solo el 15% es tratado y el resto se invierte. En la una. Este es el estado de Lima. Estas acciones que estoy presentando definitivamente ameritan tomar acciones mucho más inteligentes, mucho más interesantes. Y para esto se ha propuesto aplicar soluciones sustentadas en la filosofía de la tecnología, que es el alineamiento entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Uno de los puntos importantes.
Hoy quizás no les hable tanto de planos, tanto esto, pero sí, las raíces de dónde debemos comenzar para poder obtener un resultado bastante científico, inteligente, que favorezca la realidad del país. No intereses de empresas, no intereses de bancos ni inversionistas. Es necesario la presencia de todo, pero racionalmente. Entonces es ahí como la tecnología comienza a tener presencia. Entonces esta filosofía tecnológica se considera, dada la calidad de vida, como una solución subjetiva y objetiva. Prevención de desastre y desarrollo con seguridad. Su campo de acción, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito ambiental. ¿Por qué es esto importante? Porque se consideran 3 bases para la creación de una nueva ciudad. Esas 3 bases son seguridad energética. El Perú la tenemos, nuestras condiciones geográficas en los valles altoandinos. La seguridad alimentaria, que es producto de la presencia de energía para poder bombear el agua de un lugar a otro o poder hacer pozos donde sea necesario. Y la seguridad hídrica, que en nuestro caso, en las zonas altoandinas, existen muchas represas naturales que con un tratamiento geo y hidrológico podíamos tenerlas óptimos para hacer el almacenamiento de agua, que hoy sale una noticia que dice alerta, dentro de 20 años nos quedamos sin agua. Medios y fines, finanzas, gobernabilidad e innovación es lo que debe poner el gobierno. ¿Para qué? Para que exista seguridad humana. La seguridad humana que va a permitir el crecimiento demográfico sostenido, la urbanización sostenida y el cambio climatológico que sea siempre manejado por la misma gente, por la misma población y que no tenga efectos dentro de ello. La filosofía pragmática ya es una filosofía netamente de aplicación. Y esa aplicación se basa en 4 puntos importantes: la experiencia, la disposición de datos, las ideas y la aplicación y comprobación. Para este caso, a ver. Ahora no quiere abrir este archivo. Bueno. La ingeniería peruana debe estar identificada con la realidad nacional a través de la elaboración de proyectos de desarrollo de hábitats y productivos en el territorio nacional, explotando racionalmente los recursos naturales para el bienestar de su población. Las empresas transnacionales son actualmente... Bueno, ahí se recomienda las condiciones geográficas de Perú, permite que el agua se pueda representar en cisternas naturales, que no solamente cumplir la función de almacenamiento o abastecimiento de agua, complementario de formar grandes espejos de agua generando un nuevo paisaje turístico. Acá queremos ganar el agua a 0 metros sobre el nivel del mar. El agua debe ganarse en las alturas. Eso es eso. El problema es caro. ¿Ah? El problema es muy caro. No, relativamente. No necesariamente, hay que almacenar. La energía en el Perú puede desarrollarse generando los recursos hídricos y renovables con proyectos que identifiquen caídas de agua. También lo tenemos en los valles altoandinos, importantes en los valles altoandinos, así como el empleo de biogás y energía solar. El hecho de cambiar la población a un sitio estratégico va a permitir que los techos de esa población puedan ser paneles de energía solar. El transporte de las nuevas ciudades podrían responder a energía mecánica, bicicletas, triciclos, etcétera, o energía eléctrica, lo que lograría desplazar por las alturas de los valles andinos por vías accionadas por la energía eléctrica. Los incas lo hicieron por los puentes, ahora cambiemos por líneas eléctricas que se podrían lograr por esa generación. Tenemos energía hidráulica y energía renovable. Hemos tenido que correr.
tema... No, qué ocurrencia, no. Llegó 2 minutos antes, hay preguntas. ¿Alguna pregunta para el ingeniero? Bueno, yo creo que felicito por la exposición. Tenemos ahí el Rocoche como ejemplo, de cómo esa ciudad pobre que estaba ahí en el paisano, abajo, en el fango, ahora está pues un modelo de ciudad. Que también hay más propiedad, que el 50% del carbono gana menos de 1.000 soles. Oiga, ¿cómo decir que una comunidad de Amonjón, del Cali? Es una comunidad que tiene 1.500 hectáreas que quiere desarrollar el proyecto. Entonces, ahí es donde pasamos ya a la personalidad romántica. Y financiamiento. Entonces, ¿qué cosa ocurre con nosotros los peruanos? Muchas veces dejamos de ser realmente profesionales. Porque el ingeniero se lo tiene que crear. El recurso no solamente es el dinero. ¿Qué pasa? No, mi casa cuesta $450.000, si me dan algo, si no me dan, no hago. Y me quedo esperando. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar un poco los chicos. Fíjese, el aspecto para que camine un proyecto, lo primero que se debe hacer son los partidos. Lo primero que vamos a hacer son los partidos. Si no tenemos qué es lo que queremos, no podemos conseguir nada. Acá comenzamos a ver algo que tiene lo que dice. Primero, el nombre. Después, los proyectos, sí. Por ejemplo, los temas de la selva se están agravando muchísimo en la parte como ellos tienen un clima muy cálido, tienen electricidad. Y lo primero que han hecho los comerciantes es venderles equipos de aire acondicionado. Entonces, con el equipo de aire acondicionado, lo que hacen es agravar más más calor. Sí, pues. Más calor. Porque bota calor. Yo recibo del sol 1 kilowatt. Para sacar ese kilowatt de este ambiente y sacarlo afuera de mi casa, importo electricidad 1.6 kilowatts y boto afuera, al costado, 2.6 kilowatts que van a tratar de meterse otra vez a la casa. Cada hora estoy metiendo 1.6 kilowatts más, inclusive de noche, que ya no hay el efecto del sol. Entonces estoy calentando más la ciudad. El aire en lugar de hacer una construcción bioclimática que no necesite aire acondicionado, ellos van a estar más frescos, más sanos, y van a gastar menos dinero. Ahí se explica la ingeniería. Eso es lo que se quiere dar con este tema. Proyección a la presentación de sin ingeniería no hay desarrollo. Sin ingeniería no hay desarrollo. Tú tienes una ingeniería consciente. No tenemos plata. ¿Cuánto es? Las obras no hay plata. La plata necesita obra. La inversión está en la TIM, pero nadie la presenta proyectos. Entonces ahí es donde yo digo, creo que nosotros los ingenieros, siendo lo bueno, no lo bueno, tenemos que comenzar a actuar. Y tenemos un campo de acción ilimitado para todas las especialidades de ingeniería, todas. Porque la sostenibilidad está en la generación de desarrollo alimentario y productivo, económicamente para su población. Y también la sostenibilidad indica un crecimiento y también desarrollar la especialidad. Eso es lo que se trata de ver. Yo tuve la oportunidad de hacer algunos proyectos pequeños hace muchos años y que siguen funcionando. Entonces, si se logra clasificar o tomar un punto, creo que